Hola, bienvenido a mi canal. Hago este video en respuesta a la petición de mis alumnos que tienen prueba luego y se equivocan al redactar y entonces yo les bajo puntos. La pregunta es ¿cómo mejorar la redacción? ¿Cómo redactar bien? Veamos. Recuerda considerar que el proceso de redacción tiene al menos 3 pasos. En primer lugar, fijar un objetivo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a exponer? ¿Vas a argumentar? ¿Vas a narrar, describir? ¿Y de qué tema? Una vez que tengas esto claro, elabora un esquema mental o escrito que explicita el proceso que vas a seguir para cumplir ese objetivo. ¿Cómo vas a comunicar? ¿Cómo vas a ordenar tus ideas? ¿Vas a usar ejemplos? ¿Cuáles? ¿Dónde los vas a ubicar? Piensa que un buen esquema te va a ayudar a redactar de manera fluida, clara y consistente, sin que falte ni sobre nada. Por el otro lado, el hecho de ver tus ideas en un esquema te ayudará a armar tu texto de manera más sólida. A cada idea dedícale un párrafo. Si ves que tu esquema tiene demasiadas ideas, quizá tienes información repetida. Revisa bien tu esquema y si hay ideas que se complementan, ponlas en el mismo párrafo. Ponte en el lugar del receptor. ¿Para quién vas a escribir? Piensa en él, en su susceptibilidad y elabora un esquema considerando eso. Segundo paso, escribir. Con tu esquema claro, escribir se te va a hacer muy fácil. Considera las normas de puntuación y el uso adecuado de los conectores. Ponte en el lugar del receptor cuando escribas. Si tienes dudas sobre cómo utilizar ciertos conectores, si va a coma o no va a coma, revisa las normas. Hay páginas que las aclaran, por si no las tienes a mano. En internet, tú gratis puedes acceder a la página Fundeo, al editor de Word y al diccionario panhispánico de dudas que a mí me gusta mucho. Y por último, revisa tu texto. ¿Qué significa que lo revises? Léelo en voz alta. Ahora, si estás en la prueba no vas a poder leerlo en voz alta. Entonces lo lees en voz baja y ponte en los zapatos del receptor. Piensa que se lo estás leyendo a él. Generalmente al leerlo detectamos las faltas de ritmo, las repeticiones de palabras o las incongruencias. Revisa siempre antes de mandar tu texto. Ahora te voy a explicar algunos errores frecuentes en la redacción para que tú no los cometas. ¿Cuáles son los que vamos a ver en este video? Primero, la separación del sujeto del verbo con una coma, que no siempre es necesario. La falta de progresión, error muy común. La discordancia gramatical, el queísmo, el dequeísmo, el leísmo, muy común en España y también en Chile. El uso impersonal de haber, en plural y el uso incorrecto de gerundios, error que cometen a cada rato, que cometemos. Vamos. Poner una coma entre el sujeto y el verbo es muy común cuando el sujeto es compuesto o cuando es demasiado largo. Sin embargo, no existe ninguna norma que lo diga. Mira, yo leo esta oración y pienso que está perfecta. Mis padres, mis tíos y mis abuelos, coma, me felicitaron ayer. Pero en realidad, esta coma, la que está entre el sujeto y el verbo, no debería ir. Mira esto. Ups, ahí. La reciente investigación del Centro de Estudios Públicos, coma, deja en evidencia una importante distorsión en el promedio de notas. Ya, aquí debería ir un punto, pero aquí no debería ir ninguna coma. En una prueba, varios de mis alumnos pusieron coma ahí. No debería ir ninguna coma. Hay excepciones a esta norma, sí, pero son muy precisas. Primero, cuando el sujeto es una enumeración que se cierra con etcétera. En ese caso, delante de etcétera o de etc, se pone coma, etc, punto y después coma. Con eso muestro que se cierra la enumeración y que viene el predicado. El novio, los parientes, los invitados, coma, etc, punto, coma, esperaban la llegada de la novia. Y la otra excepción ocurre cuando después del sujeto se abre un inciso. En ese caso, delante del inciso se pone coma. Mi hermano, como tú sabes, esto es un inciso, es información agregada, por lo tanto va entre comas. Y sí, está separando el sujeto del verbo es, en este caso con 2 comas, porque es un inciso.
Otro error de redacción muy común es la falta de progresión. La idea de un texto bien escrito es que se vaya desarrollando continuamente, o sea, una idea, una oración, se va apoyando en la otra y el texto va progresando. Si no progresa, significa que te estás poniendo chachariento, estás repitiendo, estás escribiendo cháchara. Y es muy divertido porque uno tiende a relacionar lo chachariento con la gente vieja que se pone repetitiva. Pero no, todos nos ponemos repetitivos cuando tenemos pocas ideas o cuando estamos redactando. Mira esto, se ganó la lotería y se hizo millonario. Se hizo millonario es obvio si se ganó la lotería. O sea, estoy repitiendo la idea. Estaba enfermo y se sentía mal. Esto a mí me lo dicen a cada rato mis alumnos cuando faltan. Es que estaba enfermo y me sentía mal. Pero si es obvio, no, si estás enfermo, lo raro sería que te sintieras bien. Se casó sin amor y no estaba enamorada de su marido. Aquí, errores más recientes. Las cosas robadas fueron evaluadas en $1.200 estadounidenses. En este caso, estadounidense es una repetición. Tan pronto como fueron identificadas, empezaron a huir con el fin de que pudieran esconderse. Bueno, esas son repeticiones. Si te estás repitiendo, lo más probable es que tengas errores de coherencia, de oraciones subordinadas y que tengas mal hecho el esquema previo que hiciste. Entonces, revisa tu texto. Otro error muy frecuente es la discordancia gramatical. ¿En qué consiste la concordancia? En que un texto debe seguir un hilo conductor que se marca formalmente mediante mecanismos de cohesión. Uno de estos mecanismos es la concordancia, que se ve en el número, persona, género o tiempo. Mira estos ejemplos. Tengo ejemplos recientes de unas pruebas que acabo de corregir. Capaz que esté la tuya. Miren, Juan, Lucía y yo fueron. Acá tengo una discordancia de persona gramatical. Debería ser Juan, Lucía y yo fuimos. En primera persona plural el verbo. Siguiente. Un grupo de mecheras chilenas fueron detenidas por la policía de Estados Unidos. Acá mi verbo principal, fueron detenidas, que está en voz pasiva, está en tercera persona plural femenino, siendo que el núcleo de este sujeto, grupo, está en tercera persona singular y masculino. Por lo tanto, debería ser un grupo de mecheras chilenas fue detenido por la policía. La víctima, un hombre joven, fue trasladado al hospital más cercano. Nuevamente, mi verbo en voz pasiva fue trasladado, está en tercera persona singular masculino, siendo que el núcleo del sujeto está en tercera persona singular, sí, pero femenino, es la víctima. Esto es una frase sustantiva yuxtapuesta, es un inciso. Este es mi núcleo. La víctima, un hombre joven, fue trasladada. Y acá, miren esto, para que ambas paguen lo robado, la policía se las llevó. El verbo principal de esta oración es llevó. La policía se las llevó para esto. Este es mi verbo principal y está en pretérito perfecto, se las llevó. Sin embargo, yo acá tengo una oración subordinada para que ambas paguen y esto está en subjuntivo presente. Mal, debería seguir la línea del pretérito, debería estar en subjuntivo pretérito y entonces decir para que ambas pagaran lo robado, la policía se las llevó. Debe concordar el tiempo también. El queísmo y el dequeísmo, errores comunes. El queísmo es la supresión indebida de una preposición, generalmente esa preposición es de, delante de la conjunción que, cuando esta preposición es exigida por alguna palabra del enunciado. El dequeísmo es el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que, cuando la preposición no es exigida por ninguna palabra del enunciado. Te acabo de hablar en un idioma distinto, ¿cierto? No entendiste nada. No te preocupes, mira. En el fondo, la recomendación es que antes de poner qué o de qué, pregúntate si lo que quieres decir es esto o de esto
o en esto, o para esto, etc. Mira estos ejemplos. No me acordé que era tu cumpleaños. A ver, ¿tú te acuerdas algo o te acuerdas de algo? Ah, yo me acuerdo de algo. Por lo tanto, esto es queísmo. Lo correcto es poner de. A mí me carga hablar de lo correcto y lo incorrecto, pero bueno, en eso consiste el error de redacción. Lo convenció que fuera. Yo convenzo algo o yo convenzo de algo. En este caso es lo convenció de que fuera. Entonces esto, la ausencia de, se llama queísmo. Insistió que nos quedáramos a comer. Acá tengo otro caso de queísmo. Yo insisto algo o yo insisto en algo. Yo insisto en algo, por lo tanto insistió en que nos quedáramos a comer. Acá, nos dimos cuenta que era tarde. ¿Nos dimos cuenta algo o nos dimos cuenta de algo? Nos dimos cuenta de que era tarde. Acá tenemos otra vez queísmo. Ahora tenemos el caso al revés. Me alegró de que vinieras. A mí me alegra de algo o me alegra algo. En este caso es me alegró que vinieras. Esto entonces, poner de, se llama dequeísmo. Es seguro de que la quiere. A ver, ¿es seguro algo o es seguro de algo? Es seguro algo, es seguro que la quiere. Dequeísmo. Me recuerdo de cuando jugábamos. A ver, yo recuerdo algo, yo me recuerdo algo. En este caso el verbo recordar es yo recuerdo algo. Entonces ni me es yo recuerdo cuando jugábamos. Me fijé de que llevaba corbata. Yo me fijo en algo, o yo me fijo de algo, o yo me fijo algo. Me fijé en que llevaba corbata. Esto de queísmo. ¿Te quedó claro? El leísmo. El leísmo consiste en pronominalizar mal el objeto directo. El objeto directo pasa, si es que está en tercera persona, pasa a lo, la, los y las. También puede pasar a se, pero nunca a le. Entonces, cuando uno dice le saluda atentamente, este le es un error, porque lo saludado, ese tú, lo saludo, yo lo saludo a usted, debería ser un lo saluda atentamente. Acá, ignoro si usted tiene hogar o no le tiene o no tiene hogar. ¿Qué no tiene hogar? Es complemento directo. Por lo tanto, el reemplazo en pronombre es o no lo tiene. Es muy común ponerle cuando es persona, cuando es hombre especialmente. Ahora, en este caso, le escribo para comunicarle que recibí un documento de su interés. Este le está bien ocupado porque es el complemento indirecto. El objeto indirecto sí se reemplaza por le y les, no el directo. ¿Cuál es el objeto directo? Si yo digo, Pedro pateó una piedra, el verbo pateó. A ese verbo primero le pregunto quién y ese es el sujeto. ¿Quién pateó? Pedro, sujeto. Ahora le voy a preguntar qué. ¿Qué pateó una piedra? Ese es el objeto directo. Y si lo pronominalizo, sería Pedro la pateó. Si yo digo, yo saludo a usted, saludo es el verbo. ¿Quién saluda? Yo, sujeto. ¿Qué es lo saludado? Usted. Por lo tanto, es el complemento directo. Entonces pasaría a lo. Yo lo saludo. Si es que usted es hombre, si usted es mujer, es yo la saludo. Les cuento que todo salió bien. Cuento, verbo. ¿Quién cuento? Yo, sujeto. ¿Qué cuento? Que todo salió bien. Este es mi objeto directo. ¿A quién? A ustedes. El objeto indirecto responde a quién. Por lo tanto, este les está bien utilizado. ¿Aquí está bien utilizado? Acá no. Otro error muy común es el mal uso del verbo impersonal haber. ¿Qué son los verbos impersonales? Son aquellos verbos cuya acción no es atribuible a ningún sujeto. Por ejemplo, nevó en la cordillera. ¿Quién nevó? No hay sujeto. Por lo tanto, el verbo es impersonal. Los verbos impersonales siempre se conjugan en la tercera persona del singular. Es un error decir nevaron.
es nevó en la cordillera. El verbo haber, cuando no funciona como verbo auxiliar, es decir, cuando no acompaña a otro verbo, funciona de manera impersonal. Por lo tanto, se conjuga en tercera persona singular. Sin embargo, y esto es bien interesante, es muy frecuente que los hablantes utilicemos este verbo en plural en oraciones impersonales. Mira estos ejemplos. A ver, los dos primeros están bien. Ellos ya habían cantado cuando yo llegué. Había cantado es el pretérito pluscuamperfecto y el verbo haber se utiliza como verbo auxiliar. Se conjuga como cualquier otro verbo porque está acompañando a otro a cantar. Luego de que hubieron entregado sus pertenencias, hubieron entregado, nuevamente el verbo haber está funcionando como verbo auxiliar para formar el pretérito anterior. Se puede conjugar como cualquier otro verbo. Pero en este caso, hubieron muchas personas en el estadio. El verbo haber no está acompañando a nadie. Por lo tanto, debería usarse de manera impersonal según la norma. Y siguiendo esa norma, lo correcto sería decir hubo muchas personas en el estadio. Lo mismo ocurre acá. Hubimos personas que no estábamos de acuerdo. Como el verbo está solo, no está acompañando a ningún otro verbo, lo correcto, siguiendo la norma de los verbos impersonales, es hubo personas que no estábamos de acuerdo. Este es el último, el mal uso de gerundios. A ver, ¿qué es un gerundio? Son los verbos en ando y en endo. Mira, cantando, saliendo, saltando, barriendo, comiendo, hablando, etc. La acción del gerundio, o sea, la función del gerundio, es describir una acción secundaria que ocurre al mismo tiempo o justo antes que la acción indicada en el verbo principal de la oración. ¿Qué pasa? Mira esta oración. El ladrón huyó, verbo principal, huyó. Deteniéndolo más tarde la policía. Deteniéndolo, ¿será acaso al mismo tiempo o justo antes del huyó? No, es más tarde. De hecho, aquí me lo pusieron. Entonces, este gerundio está mal utilizado. Debería ser el ladrón huyó y lo detuvo más tarde la policía. Las vendedoras pudieron reconocer a las chilenas y evaluar el robo, calculando el monto en $1.200. Este gerundio será antes, inmediatamente antes o al mismo tiempo de evaluar. Si es pudieron reconocer y pudieron evaluar, entonces el cálculo es posterior al avalúo. Por lo tanto, este gerundio tampoco está bien utilizado. Las vendedoras evaluaron el robo y calcularon el monto en $1.200. Se sometió a votación la enmienda, aprobándose por unanimidad. La aprobación fue justo antes o al mismo tiempo de se sometió. Este, aprobándose, también está mal utilizado. Se sometió a votación la enmienda y se aprobó por unanimidad. Eso es lo correcto. Llegó una caja conteniendo material. ¿Cómo va a llegar una caja conteniendo algo? La caja llegó la caja que contenía material frágil, pero conteniendo no es al mismo tiempo que llegó o una acción anterior a la llegada. Y con eso terminamos la lista de errores comunes de redacción. Termino mi video. Dale like si te gustó y si no te gustó también, porque lo hice con mucho cariño para que les vaya bien en su prueba. Hasta luego.